Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde Color Comunitaria, vuestra emisora, y en concreto desde el programa Traveling, Películas y Viajes. Aquí hablamos de cine variado, de muchos sitios, cine sensible, tampoco lacrimógeno, cine actual, cine antiguo, cine de todo, y hoy tenemos un tema muy interesante que deberíamos haber tratado hace tiempo. Y en él nos pone ya en ambiente esta canción que se llama Nights on Broadway. Aquí estamos, para acompañar a gente que se siente sola, que quiere ir al cine y que quizá no pueda, que quiere viajar y que tampoco le es posible. Desde la comunidad de Color Comunitaria. Es bueno preparar lápiz y papel, teclado y pantalla y dispuestos a apuntar unas recomendaciones estupendas que se van a dar aquí. La reflexión del día. Las películas que son alabadas por la crítica y que son un auténtico rollo. También hay de eso, también hay cine malo. También hay cine en el cual se ha invertido mucho dinero, el capitalismo funciona a tope, poniendo ingentes cantidades de dólares más bien para que nos atronen con algunas películas, sean buenas, malas, regulares. Pero lo importante es que hay mucho dinero invertido y que tienen que gustar. Bueno, pues ahora tenemos algún ejemplo, una película muy publicitada, con un gran presupuesto, con actores muy conocidos, normativamente muy guapos, como Zendaya y Robert Pattinson, y que han hecho una auténtica bazofia de película y que a los críticos misteriosamente les ha gustado mucho. Con un director de moda, con una pizca de terror del malo, de estos que te dan golpetazos y hay que saltar de susto, momentos que dan vergüenza ajena de lo mal interpretado que están los papeles, un casting deplorable en el que los personajes no se parecen cuando son jóvenes y después más mayores y han cambiado a la actriz, una americanada en el peor sentido. Y sin embargo este mainstream independiente ha reunido elogios por todas partes. Porque no lo sabemos muy bien, porque la película no hay por dónde pillarla. Y esto lo decimos alegremente, sin ánimo de machacar a nadie, sino casi con idea de que acudan a ver esta película y a ver qué opinan con afán crítico, analítico, frío y un poco desde un punto de vista personal. También las películas españolas no se salvan de esto, porque también hemos tenido una de David Serrano con actores también muy monos y que también producen desinterés total, muy mal planteada y sin embargo con muchas críticas positivas. Por favor, seamos un poco personas con capacidad reflexiva, no dejarnos llevar por la cantidad de carteles que hay de las películas, algunas en concreto. Para que se lleven buenas críticas, parece que es muy bueno que la película sea en blanco y negro, que actúen intérpretes que salen en series y en plataformas, que no se entiendan bien, que tengan un final sangriento, y aquí por estos pagos, que sea película española, casi es garantía de que los críticos de este país la van a poner muy bien. Solo por ser de aquí. Que tenga un título con gancho y que no se entienda muy bien, y un cartel que sea muy molón. Y por ahí fuera, pues que sea americana también, le da puntos. ¿Y quién critica a los críticos? Pues nadie. Todos tenemos nuestros odios preferidos y a veces con razón. Y ya vamos a pasar casi al tema del día, no sin antes plantearnos que nos vamos de viaje por el mundo. Dando la vuelta al mundo con nuestra melodía. Las películas que analizamos hoy nos van a llevar a sitios tan dispares como Zaragoza y Barcelona,
a muchos gimnasios, pistas de atletismo, carreteras, por Zaragoza donde se rodó y por Barcelona y Valencia donde transcurre la historia, con unas hermanas que se quieren mucho a pesar de todo. Después nos subimos a un avión y nos lleva muy lejos, a bosques, a ríos, a aparcamientos de caravanas de una familia un poco rota, allá por el Valle de San Luis, en el estado de Colorado, allá en Estados Unidos. Después otro avión nos trae de vuelta a Europa, más cerca de nuestra casa. Nos vamos a la ermita de Urquiola, en el País Vasco, a Vitoria, Zamora y hasta Sevilla también. A iglesias, a sacristías. Después también en nuestras reseñas express nos vamos de viaje nada menos que a Moscú, alrededores de Moscú y otras capitales europeas, a bosques, a mansiones, a residencias y despachos de grandes líderes mundiales y a locales nocturnos. Y ya que estamos en el este de Europa, nos plantamos en Georgia, en el Cáucaso, al pueblo más alto del continente. Y allí vivimos una aventura sentimental y apasionada. Y finalmente volvemos a Europa Occidental y nos situamos en Bruselas, en canchas de tenis de Bruselas, en autobuses de Bruselas. Y después de unos programas de viajes, vamos a hacer un especial monográfico sobre un tema muy atractivo, que es el teatro como nos canta la Lupe. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Nos vamos a desmontar los tópicos sobre el teatro que dicen que es aburrido, que es caro, que es elitista, que siempre está en crisis, que no se puede vivir de ello, que hay pocas salas, que la adaptación al cine del teatro no sale bien, que la obra dramática queda siempre por encima, que los intérpretes se vuelven creídos y que a los propios dramaturgos no les gustan las adaptaciones al cine. Y vamos a ir desmontando estos tópicos con nuestra súper invitada, experta en el tema, se llama Katy Villagrá y nos ambienta la canción de Theater de los Pet Shop Boys. Nos encontramos con una persona muy versátil, Katy. Buenos días, tardes, noches, Katy, ¿qué tal? Hola, muy bien. Qué muy bien contigo. Qué alegría y muy bien contigo también, que te has acercado de muy lejos y eres una persona con mucha experiencia en el tema que vamos a tratar. Es articulista, escritora, gestora cultural, organizadora y presidente de jurados en premios literarios, conferenciante y sobre todo experta ¿en qué? En cine clásico, cine clásico, desde que era pequeña. Nos va a ayudar mucho porque nuestro programa es más bien cine contemporáneo y nos hace falta este punto de vista. Gracias, Katy. De nada, a ti. Te vamos a hacer las preguntas clásicas de nuestro programa, que es ¿por qué estás aquí? Bueno, porque me has invitado, eso lo primero. Gracias por venir. Y bueno, voy a hacer un poco de Blanche Dubois. ¿Qué es esto? Que confiaba en la amabilidad de los desconocidos, ¿no? Ah, muy ¿Qué bien, decía ella? Perfecto. Bueno, pues muy bien. Yo he confiado en la amabilidad. Me has invitado y yo he venido. Pues ya nos conocemos. Y ya está. Y ya nos conocemos. Perfecto. ¿Y de dónde sales tú, Katy? ¿De dónde salgo? Interprétalo como quieras. Interprétalo. Pues mira, yo salgo, era una niña a quien le gustaba muchísimo el cine, a quien le gustaba muchísimo el cine clásico y casi antes de empezar a leer pues sabía quién era Gary Cooper o Marilyn Monroe. Qué bien, porque en nuestras casas cuánto cine se veía. Se veía mucho muchísimo cine clásico. En la tele. Y para los niños, cine de piratas, cine de aventuras. Sí. ¿Y cine serio? Cine del oeste y buen y cine, muy pensar, buen cine. Mucho. Sí. Y muy entretenido también. Sí. Claro. Muy buenas películas, que Qué algunas bien. no han sido superadas cuando han hecho nuevas versiones. Cierto. ¿De qué vives, Katy, si quieres decírnoslo? Ah, sí, de que, bueno, pues a ver, escribo, pero soy dramaturga, como sabes tú, he escrito 3 obras de teatro, he escrito infinidad de artículos sobre temas literarios, sobre
sobre el mito de Don Juan, del que soy especialista. Gracias por decirlo. Sobre el mito de Don Juan, antes decías lo de la crisis del teatro. Pero Lo de la crisis del teatro es que en esa época yo que he estudiado el mito, que precisamente soy especialista en el mito de Don Juan en el primer tercio del siglo XX, escribían todos los críticos teatrales diciendo que había crisis en esa época del teatro. O sea, siempre ha habido crisis. Siempre ha habido crisis en el teatro. Siempre ha habido gente que vaya al teatro, siempre hay colas en el teatro. Y siempre decían los críticos, o sea, los críticos y todo el mundo que había crisis. Es verdad. Siempre. Pero es que se ha dicho cuando hay colas para entrar, cuando las entradas se agotan, no vemos que esa crisis sea tan real, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a hablar un poco, ya que has venido aquí, por ejemplo, de tu libro que se llama Noche... No, perdona. La muerte se toma un respiro. Por ejemplo, vamos a hablar de eso. Bueno, ¿De qué trata? Esa es mi última obra de teatro. Cuéntanos. Pues bueno, es un homenaje que quise hacer a las películas de los años 30, porque me gusta muchísimo el cine de los años 30, el cine clásico que llega a su culmen, dicen que el mejor cine que hay, cuando llega al culmen hablo de cine clásico hollywoodense, de Hollywood hablo, ¿no? En los años 40. Pues bueno, el cine de los años 30, que tenía todavía muchas cosas, mucha técnica heredada del cine mudo y de las vanguardias. Claro. Las sobreimpresiones, por ejemplo, las sobreimpresiones y la forma de narrar todavía tenía algo. Estaba ese código... Perdón. No, es que vamos a enseñar ya de paso, para los que estén viéndolo en vídeo, la portada. Había ese código Hays, código Hays que veíamos películas del 34 que todavía eran muy valientes para su época, y luego ya en el 36 ya se impone ya definitivamente el código Hays, aunque bueno, el señor ese lo puso en los 30, pero todavía hacían un poco los directores lo que querían. Teníamos a Ernst Lubitsch, que como no podía decir lo que quería, le llamaban el toque Lubitsch, que no es más que sugerir, que cerrar esas puertas, y detrás de esas puertas, pues te puedes imaginar lo que pasaba, efectivamente, ¿no? El ingenio se avivaba. El ingenio se avivaba. Bueno, pues eso, es un homenaje. Vamos a eso. La muerte. La muerte se toma un respiro. Qué título más chulo. Claro, viene por lo de la muerte en vacaciones. Otra película de los años 30 que se basa precisamente en una obra de teatro. Tomamos nota de ello. Bueno, los del pues boli, eso. los del teclado. Y hay un homenaje a estas películas, un homenaje a Cena a las 8, un homenaje a Gran Hotel, a estas grandes, a las películas de Fred Astaire, a Roberta, a las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, al cambio, y también un homenaje al cambio que se produce de los actores que fueron muy buenos en el cine mudo y luego en el cine sonoro... No se pudieron adaptar. No, algunos sí que se adaptaron, pero... Les costó. Pero Hollywood, como digo yo en el libro, es que siempre está buscando caras nuevas también. Está buscando caras nuevas. Está buscando caras nuevas. Luego también había algún director que alguien, por ejemplo, John Gilbert, le dio un puñetazo al de la Metro Goldwyn Mayer y el pobrecito, pues ya, si no es por Greta Garbo y por otras amigas, pues ya le... Pues eso, estaba en la lista negra y eso, no tenía mala voz, John Gilbert, el pobre. Bueno, pero vamos a hablar de otro, Noche de concierto. Bueno, Noche de también. Bueno, Noche Cuéntanos de qué va, por favor. Bueno, Noche de concierto va sobre el mundo de la música. Noche de concierto está dedicada al director John Cassavetes, porque Opening Night, que hizo con su mujer, Gina Rowland, bueno, pues tiene que ver un poco... Cuando se ve el final, que a alguna gente no le gustaba el final, y no voy a decir... De Noche de concierto. De Noche de concierto. No le gustó el final. Habrá que leerlo. Y digo yo, bueno, pues si has visto la película, ya sabrás por dónde iba. Vale. Ya sabrás por dónde iba. Bueno, pues es un homenaje al mundo de la música española. En sus divos. Ok. En sus divos. Vamos, eso va. Hablando de divos, vamos con tu libro siguiente y vamos a ambientarlo con la música.
No puedo decir simplemente cuando se está pintando que él no estaba aquí. O sea, cosas que se las cuentas a tu marido y Sí, las mete en el guión. sí, qué pena. Pues a ella no le hacía gracia, aunque fue una gran una interpretación desgarrada. Sí, sí, en esa... Desgarrada. Como la de todos Vamos está a muy ver bien. imágenes de Marilyn en un vídeo por una vez en Muy nuestro bien. programa, que no estamos acostumbrados. Va a Muy sonar bien. una música muy de Marilyn, muy sobre Marilyn. Goodbye, Norma Jean. Que está el nombre, que es Norma Jean, ¿no? La puedes ambientar si quieres. Norman Jean Baker. Norman era el nombre auténtico de Marilyn, Sí. que la veremos en pantalla Sí. con esa luz que despedía, ¿no? Sí, Porque sí. parece que siempre se situaba en el punto, siempre miraba la cámara o donde saliera luz. Era un Sí, personaje sí. que Sí, cuidaba sí. cada detalle, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y tú crees que esa personalidad atormentada de Marilyn Monroe presagiaba su final o fue una sorpresa? A ver, ella tenía tendencia a la depresión y ella había tenido algún intento de suicidio o simplemente es muy malo mezclar pastillas con alcohol. Eso lo sabe todo Es el muy mundo, malo. ¿eh? No hay que Por hacerlo. separado ya es malo. Si lo mezclas todavía Ay, peor. pues eso, es muy malo. Entonces sí que había tenido algún sustillo Sí. ella. Pero bueno, yo creo, ya que hablamos del tema, que se pasaron con la medicación y no llegaron a tiempo y no la hicieron mucho caso y la dejaron. Eso creo yo. Yo creo que no se suicidó, ¿En que fue un serio? accidente. Ay, Que fue un accidente que la dejaron. fue en su propia O sea, casa. Sí, 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 sí. En la última casa que tenía a una señora que se supone que la puso el médico que la trataba, Grison, que la puso para cuidarla y por lo que se ve no la cuidó demasiado. Ay, qué lástima. Porque si llaman por teléfono a casa diciendo el abogado, Peter Lawford, el actor Sí. del clan Sinatra Kennedy, Sí, sí. se supone que ella por la tarde había hablado con el hijo de Joe DiMaggio, que le quería Su ex. mucho, igual que también quería mucho a su suegro, al papá del dramaturgo, de Arthur Miller, ¿no? Fue a cantar cumpleaños feliz con el suegro. Sí, o sea, no fue sola, vaya, fue allí con su vaya. suegro. Bueno, pues estaba hablando con el hijo de Joe DiMaggio, con el que se llevaba muy bien, y algunos decían que se iban a casar otra vez, otros que no, que eran muy amigos. Bueno, de hecho, Joe de Mayo fue al funeral, al contrario que otros, No ¿verdad? fue al funeral, ¿No fue lo al pagó funeral? todo. Lo pagó todo. O sea que él se hizo cargo. Qué dedicación. Cuando Marilyn Monroe muere, bueno, esto, que lo que iba, Dilo. que otro psiquiatra, estaba Grison y el ayudante, le pusieron mucha medicación, una inyección, yo qué sé, tomó cosas, A pesar de eso. le haría contraste, como se dice, con los medicamentos, lo que fuera. El caso es que ella se quedó llamando con Peter Lawford, se quedó el teléfono colgando, se tenía que haber presentado, Peter Lawford, y por la cosa de la prensa y esas cosas, no se presentaron y la señora dijo, está dormida, y cuando fue allí el psiquiatra y todos, estaba muerta, llevaba muerta ya varios. O sea, la dejaron morir. Hay que ver. Lo que yo he leído, que he leído muchísimos Sí, libros, sí, eres una experta. más o menos la dejaron morir. Eso pasó, O sea, creo y que yo he por la di- noche, 9 o 10 Sí. de la noche. Sí, por eso que cuando llegan allí a las Estaba 12 de la sola, noche ya eso. estaba con la señora esa que se supone que tenía que haber Ay. entrado en la habitación y tenía que haber llamado a la gente y tenía que haber la cuidado más Hay que de ver. la señora esta. Y bueno, Qué historia. Y La salud mental, la la salud importancia de mental, aquí sí. nuestros bueno, programas y también en color que hay comunitario. veces que, a ver, cuando esto pasa con los músicos, sobre todo, cuando hay médicos, bueno, también en el deporte, creo que Sí, pasa, aunque también. no. Cuando hay médicos viviendo de un sueldazo y Creo dan, que y dan sí. a las estrellas más medicación de la que tienen que tomar Has dado en la por clave. dinero, pues claro, y no les cuidan como les tienen que cuidar, pues pasan Creo que es estas el tema, cosas, como o tú has dan, dicho. o alguien, o el representante le da drogas que no debería, Sí. drogas o pastillas. Porque a Marilyn, para que aguantara, igual que a Judy Garland, les daban pastillas para Sí, que sí, aguantaran es en Hollywood. el mundo de la representante, fama, O sea, el mundo de esto. los Entonces, claro, mitos. el amigo o una persona amiga o alguien de la familia
pues tiene que decir, oye, mira, que no vas por buen camino. Para, porque no tenemos aquí un muñeco al que alimentas a base de pastillas y viene la Soledad, que nos canta igualmente Danza Invisible, con Si te sientes sola. Cuando el mundo parezca romper. Otra bella versión de los malagueños, ¿no? Sí, sí. Bien, y mientras vamos a hablar de 3 pelis rápidamente de Marilyn. La primera es La tentación vive arriba. Sí. ¿Cómo la podías calificar? Bueno, es una... De Billy Wilder hay obras redondas y una es esta, La tentación vive La tentación arriba. vive arriba. Bueno, se dulcificó un poco por la... Siempre vamos a la censura, eso Sí. se dulcificó un poco, pero está muy bien. El mismo Tom Ewell había hecho la obra en el teatro. Bien, pues y ya ella sabemos. había hecho la obra en el teatro Tom Ewell. Y entonces Relación. le cogen para... Está basada en una obra de teatro. Ujú. Que lo tengo aquí, lo tengo aquí, que está basada en una obra de teatro, El dramaturgo, que no me... Bueno, A ver, si es que hay Marilyn, el tantísimos teatro. que es normal. No, es que, no, por favor, si es que me lo requete sé, George Axelrod. Muy bien. O sea, las veces que he leído, es más, este dramaturgo hizo una obra de teatro un poco parodia de Marilyn, que a ella no le hizo ninguna qué gracia. pena. Y tan O sea, sensible ella su tan sensible fue y personalidad. dijo, sí, la he visto. Vaya. No dijo, no me ha gustado. Le dice, ¿has visto mi obra? Y dice, sí, la he visto. Vaya. Solo le dijo eso, bueno, que se Vale. llamaba... Bueno, pues esto de Josh Axelrod, que luego, precisamente, también era guionista, este dramaturgo, y precisamente este dramaturgo va a hacer la adaptación de su siguiente película teatral. Bueno, pues es Vale. una obra maestra, tiene unos gas, pues eso, ya sabemos Billy Wilder, que coge gas de... Algo heredado del cine mudo, por ejemplo, los gas, ¿no? Algo muy, muy visual, cuando se cae del piano, cuando no puede sacar el dedo de la botella de champán, las frases ingeniosas que escribía. Sí. La Réplicas, adaptación, las muy réplicas. genial. Vamos a pasar a la otra Venga. peli que es Bus Bueno, Stop. vas esto. Bueno, cuando Marilyn se enfada con la Fox y quiere hacer papeles dramáticos, como decíamos antes, pues entonces se asocia y hace Marilyn, en eso también fue pionera ella y rebelde. Se Esta- asocia con Milton Green, Sí. con un fotógrafo también productor, se asocia con él, entonces dice, vamos a hacer películas basadas en obras de teatro. Muy bien, Entonces nuestro tema. Entonces dicen, no, basadas en obras de teatro, y entonces eligen Bus Stop y El Príncipe y la Corista. El príncipe y la corista. También vamos a ver el pues Bus cartel. Stop, claro, pues de Bus Stop es una obra de William Inge, digo como se escribe por no... Da igual. No, es que se puede decir así, o sea, como... Inge se escribe, Vale. William Inge, fue un gran dramaturgo y guionista, pobrecito, se suicidó, era muy sensible. Este no era como el otro era un poco más... William Inge, un grandísimo dramaturgo, que entre sus obras de teatro tiene nada más y nada menos que Picnic, Ujú. que es una gran película, que Ujú. hizo la adaptación, pero que es una gran película, pero que ha sido una obra de teatro que en España hemos visto también interpretada por grandes actores, Muy bien. Picnic, ¿no? Y todos conocemos. Y esta era Bus Stop, ¿no? Bus La que Stop, estaba sí, hablando. Bus Y Stop. el príncipe y la corista, que es comedia, Príncipe y la muy comedia, ¿no? El príncipe, bueno, Aunque- esta es una cosa. Marilyn, que lo quiero decir, porque claro, nunca ganó un Oscar. Nunca ganó un Oscar, cierto. Pero Marilyn aquí fue candidata a un Globo de Oro, por Bus Stop. Sí, algo Bus es Stop. algo, menos mal. Entonces porque nunca fue candidata al Oscar, Sí. pero sí que ganó un Globo de Oro, por ejemplo, en Con faldas y a lo loco ganó un Sí. Globo de Oro, y aquí es... ¿Qué menos? Y aquí es El Príncipe y la Corista, pues bueno, todo el mundo, hasta ahí una película que se llama Una semana con Marilyn, Una Ujú, semana con Marilyn, ujú. que ahí cuenta un poco, alguien que se supone que tuvo un idilio con ella, que se enamoró de ella, y cuenta un poco cómo fue el rodaje. El rodaje, pues bueno, al principio se cayeron bien, pero luego se cayeron fatal. Laurence Olivier y Laurence que Olivier la dirigía dirige. la película, ¿no? Sí, porque él dijo, la hago, pero con la condición de ser yo, también, el director y el productor. Así estuvo más tiempo con Marilyn, Sí, aunque que- se pelearan. Bien. Sí, se pelearon mucho. Se pelearon mucho. Es que, a ver, es que él no se le ocurrió otra cosa que decirle a Marilyn Monroe, tú limítate a ser sexy, querida. Uy, qué feo. Porque Vaya, ella la mujer objeto. porque ella estaba
estaba Paula Strasberg allí con ella dándole indicaciones y él decía, si yo soy el director, las indicaciones las tengo que dar yo. No le gustaba nada el actor estudio y entonces ella decía, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y entonces le contestó esto y ya, bueno, ya la cruz. Bueno. Porque eso estuvo muy fea, esas frases. Vaya. Bueno, vamos a No hablar se de puede. cine y teatro con dramas. Perdón, ¿Sí? por quiero decir que Marilyn obtuvo 2 premios con esta, Menos mal. aparte de la Estrella de Cristal de Francia y el David de Donatello de Italia, la mejor actriz extranjera. O sea, le dieron 2 premios y fue también de los British Awards británicos. Fue Bien, candidata. parece que en Europa O sea, casi que en se le Europa reconocía a más. Marilyn Monroe se la ha reconocido La hemos bastante. querido mucho. Sí, la hemos querido mucho. Y vamos a hablar de cine y teatro ahora. De fondo tenemos dramas y comedias. Mi vida, solo comedias. Le preguntamos a Katy, ¿qué condiciones crees que debe reunir, o una o dos, una buena adaptación al cine de una pieza teatral? ¿Qué debe retener de la obra original? ¿Qué debe incorporar? ¿Qué características debe presentar? Bueno, pues, a ver, siempre se dice lo del espíritu de la obra en las novelas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir? Bueno, vale, por ejemplo, Cumbres borrascosas, pues el espíritu de Emily Bronte y El eso, espíritu ¿no? Bueno, puede ser vamos, el que cada espectador tenga. Y tanto. Bueno, a ver, vamos con el teatro. Bueno, en el teatro la palabra es muy importante. La palabra es muy importante. Ya sabemos que hay que distinguir entre texto teatral y el hecho teatral, que es la representación, ¿no? Del director escénico, lo que quiera hacer y eso con la obra. Pero bueno, pues si respetan las frases dichas, o sea, no exactamente las frases, pero sí que respetan los diálogos, si respetan bien los diálogos, eso es importante. Y las frases también. Claro, respetar Deben los diálogos, conservarse. sí, respetar. Si el autor ha dicho frases con ingenio, con humor, con ironía, pues eso hay que respetarlo. Luego, por ejemplo, pues dices, oye, pues para que no parezca teatro filmado, que eso es lo que no querían nunca los directores ni de Hollywood. Decían, no queremos teatro filmado, porque para teatro filmado la gente se va de las salas. Entonces, pues aprovechar el cine de alguna forma, como lo hizo Frank Capra con Arsénico por compasión, o como lo hizo Orson Welles con Beckett. Dice, nada, ¿para qué tenemos el cine? Pues mira, pues gracias al cine, por ejemplo, tenemos el plano contra plano o los primeros planos, y así se ve se ven las caras que pone un actor, se ven los gestos. Claro. Tiene que aprovechar esos recursos. Así ayuda al teatro, al parlamento individual de cada actor, de cada personaje. Muy por bien. ejemplo, y los exteriores, para que la gente no se aburra, entre comillas, vemos exteriores. Y ahí Vemos él los añade un exteriores, elemento. añade, si hay Claro. alguna escena de Muy que bien. viene alguien de la batalla, pues se pone un poco de batalla, por ejemplo. Claro que en el O, escenario no será Por ejemplo, que en el escenario viene uno sudando, por ejemplo, de la batalla, Ricardo III, mi reino por un caballo. Está esas muy bien, cosas, ¿no? gracias. Bien, vamos a ir ya hablando de dramaturgos ambientados por un tema musical de Vincent Delerme que habla del Je teatro. regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, Aquí habla Vincent de escenas, de escenario y de actos, y en concreto de un autor muy conocido. Oímos con este fondo el audio de Macarena Pérez Bravo. Hola a todos y a todas, soy Macarena Pérez Bravo, actriz, dramaturga, directora y cofundadora junto con Josémi Rodríguez de Pata Teatro. Y bueno, os digo mis películas favoritas, que son obras de teatro adaptadas al cine. Una de ellas es la mítica El perro del hortelano, de Pilar Miró, dirección de Pilar Miró y interpretada por Carmelo Gómez y Emma Suárez. Me parece preciosa esa película, como adapta el verso de Lope y el ritmo que tiene. Luego una también que me encanta es Romeo y Julieta, de la obra de William Shakespeare, y es una en dirección de Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que es una obra maravillosa en sí, la de Shakespeare, pero esta película para mí la eleva.
Y luego, por último, Cyrano de Bergerac, que es del director Jean Rappeneau, y Gerard Depardieu es el protagonista, y precisamente nosotros estaremos del 6 de julio al 8 de agosto dentro del ciclo Clásicos en Verano representando esta obra, esta función, con una versión también muy divertida y muy leal también al texto original de Edmond Rostand. Os animo a todos y os mando un beso a Color Comunitaria, al programa Traveling, y os animo a ver estas películas y sobre todo a ir al teatro y disfrutar, si podéis, de la magia teatral. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Macarena, por tu aportación. Estupenda la noticia que nos das, casi en primicia, que del 6 de julio al 8 de agosto en el patio bellísimo del Instituto Vicente Espinel, más conocido como El Gaona, podremos ver por un módico precio que el teatro no es tan caro y de gran calidad el grupo Pata Teatro representando Cyrano de Bergerac. Bueno, vamos a hablar de ese autor. ¿Cuál es el autor de teatro más conocido del mundo? Katy, lo vamos a oír tu respuesta con el fondo de una de sus obras principales que ha inspirado una canción. ¿Identificas la canción? Sí, hombre. ¿Identificas el autor teatral? Shakespeare. Oh, nada menos. Shakespeare y Cervantes, los grandes de la literatura. Sí. Bueno, pues tú misma has seleccionado 5 obras. He elegido las que me parecen más representativas. Bueno, vamos a ello. Me gustan mucho, ¿Cuál es hay la muchísimas. primera? Bueno, pues a ver, ¿qué se puede hacer con Shakespeare? Se puede hacer muchas cosas, es más, le decían que era muy cinematográfico, no respetaba las reglas famosas de espacio, tiempo y lugar. Unidad, esto, sí, Eso. Sí. Bueno, ni nadie del siglo de oro, ¿no? Pero bueno, tampoco Lope. Pero bueno, vale. Por otras cosas, ¿no? También se ha dicho. Bueno, a ver, yo Kenneth Branagh, que no me gustan nada las adaptaciones que hace de Agatha Christie, por cierto, lo digo, me parecen malísimas. Bueno, pues Kenneth Branagh, cuando hace mucho ruido y pocas nueces, a mí me gustó mucho su adaptación, me gustó mucho. Además tiene unos exteriores, lo que te decía antes de los exteriores, aprovecha al principio de la película, cuando se oye el parlamento de Emma Thompson, de que no sufráis niñas, los hombres, ese parlamento que dice ella, Emma Thompson, y luego vienen ellos a caballo, y ellas están solas y vienen ellos a caballo. Tiene mucha fuerza, es muy potente la película. En las tablas no se puede hacer, pero en la película sí hay caballo. Se puede hacer, y ellas les oyen cuando llegan y todo eso. Y luego, pues claro, respeta los parlamentos, la obra. Como tú has dicho. Claro, y decía un crítico, tiene tanta luz y tanto optimismo esta película que ni siquiera el malo Keanu Reeves logra... Oye, qué pedazo de actores. Sí. Emma Thompson, Keanu Reeves, qué maravilla. Sí, ahí están todos formidables, están todos... Denzel Washington de príncipe. Tiene una majestad, yo nunca le había visto más majestad ni más guapo. Denzel Washington. Qué atractivo puede ser. Príncipe, dices. Y luego, pues nada, Emma Thompson... la adoro a Emma Thompson. En su época dorada, año 93, ¿verdad? Sí, cuando estaban casados, por eso Kenneth Branagh estaban aún casados. Vale. Luego Michael Keaton, que bueno, está muy bien. Tuvo muchos Globos de Oro porque es que es una adaptación maravillosa. Vale. Cuando la fui a ver al cine me pareció preciosa. Y eso. Luego Macbeth de Orson Welles, que no fue valorada en su época y ahora está considerada una obra maestra. Por vanguardista también. Por vanguardista. El hombre quería hacer Macbeth y dice, nada, y para que le saliera barato, Orson Welles, es que esto solo lo podía hacer Orson Welles. Cogió, dijo, vale, pues me voy a Republica Pictures, que hacía westerns de serie B, buenos westerns, que hay también buenos westerns de serie B y películas buenísimas de serie B, y dice, pues ahí lo que sobre, y ahí con los decorados que sobraron, que decían, pero esto es de la época de Shakespeare, se han puesto ahí unas pieles, pero ¿qué se han puesto? De hojalata, se han puesto unas coronas, pero él hace una gran interpretación. Cogió a una colega suya, por cierto, de cuando él hacía teatro en la radio. Orson Welles, cuando hacía teatro en la radio, cogió a una colega suya y es la que pone de Lady Macbeth.
él da su propia interpretación del texto, o sea, es literal, él da más, por ejemplo, más importancia a las brujas, que salen muy poquito, donde Shakespeare, porque él quiere ver más que el lado malvado, que bueno, no pueden ser más malvado Macbeth y Lady Macbeth, que van matando a todos, para el que no sepa de qué va, para llegar al poder, ¿no? Está teñido las manos de sangre, pero él como que es el destino, como que quiere hacer un antihéroe trágico, y eso, y nada, y ya vemos pues lo que hace Orson Welles, el picado, el contrapicado, lo barroco que es Orson Welles y eso. Bueno, otra. Y luego tenemos Hamlet, y luego, claro, vamos a pasar un poco de puntillas. Sí, de perdona. puntilla. Hamlet es muy académico. El Laurence no se quiso presentar al Festival de Venecia porque competía Laurence Olivier con Hamlet, y dice, yo aquí no compito, hizo muy bien. Y retiró del concurso. Esta es más academicista. Laurence Olivier pues dice, pues en vez del ser o no ser de siempre, que se lo sabe la gente de memoria, lo voy a poner con voz en off, en unos acantilados, bueno, y aprovecho también que la cámara vaya persiguiendo, sí. Parece como que va a los personajes y tal, y quiso también jugar un poco con el cine, Laurence Olivier. Y luego pasamos a Jubal, que ya... Bueno, es que quería ponerla porque Rara Avis, Jubal de Delmer Davis, a mí me gusta muchísimo el western, ¿no? Con la llegada, siempre dicen, el género por antonomasia del cine, ¿cuál es? El western, porque la llegada del tren, que nace el cine, ¿no? Que lo sabemos todo con los Lumière, la llegada del tren. Bueno, pues eso, pues Jubal, sí, se basa en una novelita del oeste. Cuando dicen lo de las adaptaciones, por cierto, de qué es mejor, el libro o la película, hay veces, y no solo en las novelitas del oeste, que hay novelas también muy buenas, sino, yo que sé, Alfred Hitchcock coge una novela de estas, de leer, que no tiene mayor importancia, y hace Psicosis. O sea, hay veces que es mejor la película que eso, o sea, no siempre. Pero a lo que iba, es original porque Delmer Davis y los guionistas de esta película, de Jubal, que tiene el nombre de su protagonista, lo adaptan al Otelo de Shakespeare. O sea, siguen la novela del oeste, pero lo adaptan a incluso los parlamentos. Tiene cosas del cine del oeste, lo del pionero, lo de los grandes horizontes, lo del hogar, todo eso, pero también tiene cosas del teatro, incluso la arenga esta que vemos de Julio César, de su nombre honrado y todo eso. Vamos a pasar a Ser o no ser, es la de Lubitsch. Di una palabra sobre esta peli, por favor. Obra maestra absoluta. Bueno, pues queda dicho. Vamos a oír ahora a Pablo Bujalance también, que es una persona muy activa en la cultura de la Hola, soy Pablo Bujalance, soy escritor y bueno, la dramaturgia, la escritura para el teatro ocupa una parte importante de mi trabajo, y mando un saludo a los amigos de Color Comunitaria y de Traveling, el programa al que vuelvo siempre con mucho gusto. Bueno, voy a citar 3 adaptaciones cinematográficas de obras de teatro que me gustan especialmente. La voy a citar por orden cronológico. La primera sería ¿Quién tema a Virginia Woolf? La película de Mike Nichols que protagonizaron Elizabeth Taylor y Richard Burton en 1966, y que es una adaptación de la obra de igual título de Edward Albee. La segunda, yo como dramaturgo lo que más disfruto haciendo es adaptar clásicos, especialmente William Shakespeare, y tenía idea de una adaptación de Shakespeare, y bueno, creo que mi favorita es Ran, la película de Akira Kurosawa de 1985, que es una adaptación del Rey Lear de William Shakespeare. Y la última es Incendios, o Incendie en el francés original, la película de Denis Villeneuve, dirigida en 2010, que es una adaptación de la obra de igual título, Incendios, del dramaturgo Wahdi Mawad. Así que estas son mis 3 propuestas. Muchas gracias. Qué buenas recomendaciones las de Pablo, muchas gracias. ¿Quién teme a Virginia Woolf, Ran y Incendies? Bueno, pues vamos con otra música que también habla del teatro, también en francés. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers.
Il te souhaite pas une tragédie, il préfère que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Y vamos con más adaptaciones que ha seleccionado Katy, nos va a hablar brevemente de cada una. Primero tenemos una película que se llama Una mujer para dos. ¿Con qué palabra la definirías? Deliciosa, original y valiente. Qué bien, deliciosa, original y valiente, Ay, de una obra de sí. Noel Coward. De Noel Coward. Eso es. Bueno. Y luego vamos a quedarnos aquí por España y tenemos otra obra que se llama Eloísa, Está debajo de un almendro. el obra De original. nuestro Jardiel Poncela. Muy bien. De Y nuestro la Jardiel Poncela. dirige aquí Rafael Gil. Rafael ¿Y Gil. cómo define esta interpretación? Ay. Ay. Es muy buena. Sí. Respeta muchísimo la obra de teatro, Rafael Ah. Gil. La respeta muchísimo. Y- Aprovecha el cine, pues la parte que quería hacer un poco una parodia en clave humorística. Ah, bien, una bien. parodia, Jardiel Poncela quería hacer una parodia en clave humorística de las novelas y del cine misterioso y romántico tipo Rebeca. Ujú. Quería hacer él una tipo de parodia y entonces pues aprovecha el cine Rafael Gil para la casa, para enseñarnos la casa y hacerlo más misterioso. Lo que decía yo de los exteriores, pero bueno, respeta y eran unos actores buenísimos que venían también muchos del teatro, Es verdad. actores de la época. Y además Bueno, que a Jardiel Poncela se le adaptaron otras obras, ¿verdad? No solamente esta, Sí, hombre, sino los muchas ladrones. más al cine. Los ladrones somos gente honrada, muchísimas más. Ok, y ahora volvemos a Estados Unidos con De repente el último verano. ¿Cómo Uy, defines sí. a esta película? De repente el último verano. Bueno, de repente el último verano tuvo unas críticas, no gustó nada la obra, Vale. pues es de las obras más controvertidas de Tennessee Williams, para empezar. Es de temática Y- LGTBI en los años 50. Es Pues fuerte, claro, del 50, Joseph 59. Lee, ya se acaba de Joseph Leo Mankiewicz. Pues eso mismo, fíjate, si es que un crítico dijo, y esta frase la he buscado, la tengo subrayada, una celebración de la sodomía, Dios mío. una celebración de la sodomía, Oh. el incesto, ¡Oh! el canibalismo Dios mío, y pero- una Elizabeth y una Elizabeth Taylor de lo más voluptuoso, Uf. que se le transparenta el traje de baño blanco, Vaya, pues mítico. algunos le dan ganas de ir a verla. Y además con Montgomery Clift, que era un Bueno, gran galán. Montgomery Clift, Catherine Hepburn. Catherine Vaya Hepburn, gente. Elizabeth Taylor, Guau, es bueno, total. están los tres sublimes. Y esa es era- más, el director le hacía la vida imposible a Monty, al pobre que no estaba muy bien, y Liz Taylor y Catherine Hepburn salieron a defenderlo diciendo, pues si le echas, si él se va, nos vamos nosotras. Hay que ver. De repente el último verano. Vamos De a repente el pasar último ahora a verano, más sí. curiosidades con la música del gran Charles Aznavour, también canta el teatro. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Y ahora vamos también con otro testimonio, el de Cira Williams, una directora de compañía de teatro, nos habla mucho de su propia actividad. Hola, soy Cira Williams, soy actriz y tengo una compañía de teatro que se llama Cira Williams Producciones. Bueno, mando un saludo muy grande a Onda Color y al programa Traveling, a Pablo y a su equipo. Y las adaptaciones al cine de obras de teatro, que os voy a decir, porque yo diría muchas, pero bueno, como tienen que ser 2 o 3 nada más, pues yo diría Un tranvía llamado Deseo. Todos vienen al Café de Rick, que en cine se conoció como Casablanca, y La Soga. Son 3 de las que más me gustan. De hecho, La Soga la tengo en 2 versiones diferentes en cine, porque me gusta mucho. Y bueno, pues muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo grande y nos vemos en el teatro o en el cine. Gracias a ti, Cira. Es una persona que está por la inclusividad, una persona invidente, con movilidad reducida, y a pesar de eso, pues, o gracias a eso también,
hace grandes interpretaciones que esperamos ver y su gran aportación de las películas Un tranvía llamado Deseo, Casablanca y La soga. Vamos con más obras que nos recomienda Katy. Ahora, este es un poco apartado curiosidades. Novela adaptada al teatro. Se trata de Drácula, obra de teatro. Sí. Resúmenos un poco de qué va la cosa. Bueno, ¿de qué va la cosa? Ya en vida de Bram Stoker, ya él en su casa cogió a unos actores para que lo leyeran y él hizo, vamos, no es que hiciera una adaptación, pero sí que dijo que leyeran los diálogos. Cuando muere Bram Stoker, su viuda, todo el mundo sabe que, bueno, que era una fiera en lo de derechos de autor y todo eso, y por eso Nosferatu, la obra de Murnau, se llamaba Nosferatu y ella se enfadó mucho. Entonces, cuando vino un actor queriendo hacer una adaptación teatral de la novela, pues Balderston pues le dijo que sí, dijo, pues así cobró esto. Bueno, pues primero esa fue la obra de teatro que se representó en Londres, pero claro, le llega a oído de los americanos que está teniendo mucho éxito, van a verla y dicen, no, pues nosotros la vamos a hacer mejor, la vamos a aligerar un poco, y entonces pues Dean la hace. La hace con Hamilton Dean. Claro, Hamilton Dean, entonces la hace con lo del otro. Entonces ya era la obra de teatro de Drácula, se conocía con el nombre de estos dos, porque claro, la había hecho el otro. ¿Qué pasa? En Broadway tiene un éxito tiene muchísimo éxito. Pasan los años y en los años 70 vuelven a hacer la obra y tiene un éxito grandioso con un actor que se llama Frank Langella, que era un actor de teatro que ha tenido Oscars con Nixon hace años. Es el actor de Nixon, Frank Langella. Ahí vemos la conexión cine y teatro en el sentido siempre de que... empezó con teatro chico. Chico, digo cuando era jovencito. Claro. Curiosamente, la obra de teatro esta primera influyó mucho en las versiones. Claro, es que es a lo que voy, claro. Es que influye en algo. Ahora, cuando nos vamos a disfrazar de Drácula, ¿qué ponemos? La capa de punta. Pues eso no sale en la novela de Bram Stoker. Es una aportación teatral. Por eso por eso he puesto obras, no las típicas, sino obras. Y de ahí viene la capa, que era para que el actor desapareciera delante del público. Y ahí tenía, entonces claro, por eso era la capa así, para que desapareciera. Y ya lo pusieron a Drácula un poco tipo dandy, que las enamoraba y tal, porque bueno, en la novela es una fiera Drácula, aunque de el aspecto sexual, pero el aspecto sexual salvaje. Pero ya cuando lo ponen un poco así, y ya lo que hace Badan con la película es que ya se enamore. O sea, no fue cosa de Coppola, fue cosa de Badan. Y eso cuento. Vamos con otra película que también está un poco relacionada con nuestro mes del orgullo, que es La calumnia. ¿Y cómo defines La calumnia? Que es del año 61. Una película, grandes interpretaciones. Bueno, Shirley MacLaine está estupenda. Está muy bien Audrey Hepburn, pero Shirley MacLaine está extraordinaria. Vale. O sea, unas grandes interpretaciones y una gran adaptación de la obra. Del mismo director. El mismo director hizo esos tres, que ya le pilló en 1936, cuando estaba el Código Hays. Que no dejaba pasar ni una, ya en el 36, en el 34, pues sí, pero en el 36 ya no dejaba. Y luego la vuelve a hacer William Wyler en los 60 y ya sí que es una historia, y ya sí que las acusan de lesbianismo, no de un ménage à trois, como salían esos tres. Sí. Bien, vamos a pasar a la última en una palabra que nos dices de Arsénico por compasión. Bueno, divertidísima. Con Cary Grant, gran actor de comedia, ¿verdad? Unos actores secundarios cogieron a las mismas viejecitas que lo habían hecho en el teatro. Muy bien. Y una gran de humor negro, una gran obra, comedia negra. Tuvo ya muchísimo éxito Kesselring cuando la hizo en el teatro, y Frank Capra la vio y dijo, para mí. Vale. Y para terminar vamos a hablar de los grandes autores de esplendor británico de las Islas Británicas. Primero tenemos con la música que nos suena de My Fair Lady. When she mentioned how her aunt bit off the spoon, she completely done me in, and my heart went on. ¿Qué nos dices en una palabra de Pigmalión? Bueno, Pigmalión.
que además me toca el alma Pigmalión, porque es un profesor de lengua. Sí, es verdad, es un profesor de lengua. Fonética, Cierto, que va cierto. apuntando con la libretita. Esta y la de Gary Cooper, Bola de Fuego, de Howard Hawks, pues son profes de lengua. Bueno, pues este va apuntando en una libretita, a ver, repítalo usted, y ella se asusta muchísimo. ¡Ay, que me está! Y bueno, pues eso, Pigmalión, pues hay 2 adaptaciones, la de Anthony Asquith, dirigida a su vez, o sea, La Limón, con Leslie Howard, que lo vemos ahí, con Leslie Howard, y bueno, el mismo George Bernard Shaw fue a ver el rodaje y dijo, pues muy bien, porque claro, había puesto cosas de cine y no quería yo Bernard Shaw, pero cuando la ve bajar las escaleras dice, pues has hecho muy bien, Pues has para puesto que muy luego bien. digan Eso sí, cambió que no el les final, gusta. el final está un poco dulcificado, pero Y bueno. parecida es My Fair Lady también, y vamos a tener, porque nos queda poco tiempo, que Sí. pasara El abanico de Lady Windermere de Oscar Wilde, también chula, Hay 2, ¿no? sí, bueno, es Muy ocurrente. Oscar Wilde, Y eso también era lo maravilloso. demuestra en la importancia de llamarse Ernesto. Son 2 adaptaciones buenísimas. Del mismo director, la importancia de llamarse Ernesto que la primera versión de Pigmalión, que My Fair Lady lo único que hace es se basa más en la película, se basa más My Fair Lady en la película anterior que en la obra de teatro. Y bueno, El abanico de Lady Windermere y la importancia de llamarse Ernesto, pues son muy buenas adaptaciones, una inglesa y otra americana. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer descansar un poco a Katy, vamos a hablar de películas de actualidad con El Show Must Go On, The Show Must Go On. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. En primer lugar hablamos de Corredora, que es una película española que ha estado en Yelmocines, todavía está en Albéniz, quizá vuelva a Yelmocines, que nunca se sabe. La película, el primer largometraje de Laura García Alonso, muy detallista, premio a Secane a la mejor ópera prima en el Festival de Málaga, y una película planificada al milímetro, rodada en catalán, y es un viaje, una estancia en todo lugar asociado al entrenamiento del atletismo, una película que también nos traslada a Valencia y unos conflictos psicológicos que afectan a una joven con una gran ambición personal y en la que las relaciones familiares tienen mucho que ver. La música de fondo también muy peculiar, y lo que menos nos gusta quizás es que los secundarios quedan un poco como figurantes, no demasiado esenciales y algo monotemática. La película está muy bien, Corredora, es una película muy cuidada, empezando por el cartel magnífico, unas imágenes muy impactantes, la complejidad del mundo de la alta competición que no conocemos muy bien y en el que ganar, ganar y ganar parece ser lo único importante. No nos quiere explicar todo y eso nos gusta mucho. Se la recomendamos a amantes de la música tecnoloca, a atletas, entrenadores, a hermanas empáticas, a padres preocupados, a seguidores del cine comprometido con la realidad, a catalanófilas y a personas que se ocupan y se preocupan de la conducta humana. A continuación comentamos Rebuilding, que está en el Cine Albéniz, en un vuelo de muchas horas que nos traslada al estado de Colorado, una película de un director primerizo que se luce muy bien aquí, con un gran actor que es Josh O'Connor, muy de actualidad, intérprete de películas de gran éxito, y que aquí hace una película intimista, una película americana en el mejor sentido, no como películas malas que nos quieren vender como buenas. La vida de verdad tal como es, con una mirada poética, una película muy del Festival del Sundance, un toque de western, un eslogan que le viene al pelo, la película que ahora necesita la gente, soportar la soledad, empezar de nuevo desde cero o casi cero, no necesariamente aburrida, en la que en un pasado incierto del que no sabremos nada condiciona el presente y un acontecimiento que va a llegar y no sabemos cuándo. Es una película quizá con un título algo pobre y con poco presupuesto, pero que se luce, como hemos dicho, con Josh O'Connor, una película con personajes de toda etnia, de toda edad, de toda condición, que nos deja un lado a nuestra fantasía y en el que se siente mucha curiosidad por lo que había pasado antes. Les gusta a gente tranquila, a curiosos de la América profunda, a gente que le puede atraer las botas camperas, los sombreros de vaqueros. También a los jinetes, a parejas divorciadas, a inspectores de Hacienda, a gente que vive en caravanas al aire libre,
a pirómanos, a conductores y conductoras por carreteras que no terminan nunca, aficionados a la música country, personas que se paran a ver en los atardeceres, a enamorados y enamoradas de tormentas ruidosas, a niños y niñas aplicadas, a papás comprensivos y finalmente a todo el mundo que le puede gustar la vida sencilla. Y finalmente en nuestras críticas tenemos La Luz, en los cines Yelmo, en Miramar de Fuengirola, también en los nuevos cines Premium. La película de Fernando Franco, gran director, se ha trasladado al País Vasco, también al sur de la península, a un lugar no determinado, y refleja cómo la crisis de la Iglesia Católica tambalea sus cimientos. Gira en torno a un tema, quizá demasiado, y es un conflicto difícil de solucionar, una persona arrepentida, que cae un poco también en que es una película algo monotemática, se le podía haber sacado más partido a algunos intérpretes, la dialectología no se cuida, mal del cine español, que una actriz sevillana no sepa hablar con acento sevillano. Los tópicos del norte, el cielo nublado, y del sur, la Semana Santa, es un vicio también el que cae. Ahora, que queda muy bien compensada, porque es una película que cuida el detalle, con una caracterización que se ve magnífica en el rasurado del rostro del protagonista, encarnado por el magnífico Alberto San Juan, el desconcierto, la culpa, el yoísmo, todo centrado en una sola persona, la importancia de los medios de comunicación y del escándalo, un final arriesgado y una película que hay que ver, de denuncia. Una película que gustará a feligreses, feligresas, sacerdotes, a todo aquel que le gusta citar la Biblia, habitantes de pueblos pesqueros del norte, a capillitas, a hermanas cocineras, a amigos fieles, flamencólogos, flamencólogas, personas que creen que con la verdad se llega a todas partes y amantes del buen cine sin estridencias. Y ahora vamos con reseñas express. Hoy hablamos de películas de streaming. Tenemos El Mago del Kremlin. Nos vamos a Rusia con visitas a otros países, a otras capitales europeas. Una película que denuncia también las prácticas mafiosas de los gobiernos de la Rusia contemporánea, el autoritarismo, la manipulación, la compra y venta de personas y el ser humano como un simple objeto. A continuación, Dede. Ya que estamos por aquí, nos vamos al Cáucaso, a Georgia, a un pueblo del norte de Georgia, nublado, nevado, con un dramón, pero también con elementos muy de la vida costumbrista, de un sitio que no conocemos bien, el norte de Georgia, pasiones amorosas, cuidado a niños y odios que se pueden arreglar. Y finalmente hablamos de El silencio de Julie, de un país con una cinematografía impecable como es Bélgica. Sentimiento de culpa, el silencio por no atreverse a decir la verdad y soportar los males de los personajes abusones. Una película hecha con gran mimo, El silencio de Julie. Y ya nos vamos a ir, con música de otra época. Esta es la gran Judy Garland. Judy Garland. Qué bien. Bueno, vamos a dar unas últimas noticias, unas breves pinceladas. Dentro de nada se anunciará el ciclo de cine abierto en Málaga, cine en la playa, cine en centros culturales, estaremos alerta. Llegó la apertura de los cines Premium de Málaga Nostrum. Bueno, pues son los mismos que los de Miramar en Fuengirola. Algunos les pilla más cerca, 10 nuevas salas realmente para inaugurarlas. Hemos visto que han abundado en exceso películas solo de España y de Estados Unidos. Nos gustaría ver de otros países, pero menos mal que nos queda el Cineclub Más Madera de Arroyo de la Piel, que programa este jueves Adiós Buenos Aires. Simpática película, mezcla drama y comedia, casi obligatoria de ver y acercarse allí a Arroyo de la Miel. Y sigue el cine de culto en Miramar de Fuengirola, los documentales del Centro Cultural María Victoria Atencia, qué bien que hayan vuelto. Y de este jueves tenemos Gen, un documental italiano, también sobre tema de LGTB en nuestro mes del orgullo. Así que muchas gracias por venir a Katy. Si quiere decir algo más a modo de
decirnos... Gracias a ti. No digas adiós, di hasta pronto, hasta luego. Hasta pronto. Qué bien que te hayas acercado. Y viva el teatro y viva el cine. Eso es. Nos viva el gusta teatro mucho. y viva el cine. Qué bien, Katy, muchas gracias por venir. A ti, insistimos. a ti por invitarme. Qué alegría. Nos vamos con nuestra melodía habitual. Volveremos pronto con viaje a algún país. Gracias a todos, todas, todes. A disfrutar de cine y de viajes desde Color Comunitario.